Muy buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo, con ustedes Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo un mensaje que el Señor me dio durante el fin de semana. Y el mensaje de hoy se llama ¿egocéntrico o cristocéntrico? Y esta es una pregunta que durante el estudio probablemente te venga a la mente personas que conoces que son egocéntricas, pero quiero, mi amado hermano, que en el estudio de hoy te concentres más de ver aquí adentro y ver si hay alguna de estas características que de repente se nos salen y que es necesario que las traigamos a los pies de Cristo. Durante el fin de semana me volvió a ocurrir que yo comencé a comportarme egocéntricamente. ¿Y qué quiero decir con eso? De repente todo me molestaba. Era como que si me había puesto un lente donde veía todo con imperfección. Si alguien estaba comiendo, me molestaba la forma en que comía, si eran manejando, que mal maneja, y era algo que yo decía que ni yo misma me aguantaba de lo que estaba sintiendo. Ahora, ustedes saben que cuando eso a mí me pasa, generalmente Dios me está tratando de mostrar en mis propias emociones cómo se comporta una persona egocéntrica, y de aquí viene el mensaje de hoy. Porque cuando a veces nos concentramos en el yo y en la emoción, tendemos entonces a poner un ojo crítico y a ver como que todo el mundo está mal y yo estoy bien. Y es algo de lo que cuando nos damos cuenta que lo estamos haciendo, debemos tratar de salir de ese comportamiento lo más pronto posible. Me pasó también que estando en la pista, el Señor me deja ver, había una moto que se había accidentado en la carrera anterior. Obviamente los oficiales de la carrera no se dieron cuenta que esta moto estaba todavía en la vía y la otra carrera salió. En ese momento vi a la mamá del muchacho que se puso como una leona, corrió hasta donde estaban los de registración y podía escuchar yo los gritos de ella diciéndole y ofendiéndoles de que cómo se les ocurre que ustedes no ven que mi hijo está allí. Ahora, no había nada de malo con el hijo. Era una moto simplemente al lado de la pista. Evidentemente para ella fue algo preocupante, pero la manera en que ella reaccionó me dejó ver de cómo el egocentrismo trabaja a través de las personas y lo feo que se siente para aquel que lo está recibiendo. Entonces, hoy quiero enseñarles de cómo podemos identificar cuando nos estamos moviendo en egocentrismo en lugar de ser cristocéntricos. Una persona egocéntrica no podrá servir y no podrá tener ningún impacto en el reino de los cielos. Y lo más probable es que tampoco esté dando un buen testimonio. Por eso la importancia como hijos de Cristo de estar muy pendientes a las señales de cuando nos volvemos egocéntricos. No puedo dejar de pensar, porque justamente el fin de semana pasado estaba hablando de la última cena del Señor antes de su crucifixión. Y no podía dejar de pensar que Judas y Pedro, los dos estuvieron en esa cena con el Señor. Y el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar. Jesús tuvo todas las razones para poder haberle dicho a Pedro y poderle haber dicho a Judas, oye tú que me vas a entregar, mas sin embargo, él no dijo absolutamente nada. Él le dijo, el que está aquí me va a traicionar. Y le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Mas sin embargo, partió el pan con ellos y le lavó los pies. Se puso en posición de servicio. ¿Por qué es tan importante recordar esto? Porque cada vez que nos movemos de la posición de servir,
perdemos la oportunidad de traer un alma a Cristo. Ahora, el egocentrismo es una de las características que pueden estar ocurriendo en un cristiano, de las que debemos estar bien cuidadosos, porque son emociones negativas que traemos sin darnos cuenta. Ahora, ¿cómo sé si yo soy egocéntrico? Número 1, ¿estás teniendo conversaciones unilaterales? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que probablemente estamos hablando mucho y escuchando poco. Este es un área en mi vida en la que me cuesta mucho, porque al ser maestra de la palabra, al ser gerente con otras personas, mucho tiempo que yo paso en mi día a día es hablando, aconsejando, y a veces se hace dificultoso el oír si estás hablando. No puedes oír y hablar al mismo tiempo. Entonces, debo todo el tiempo tener cuidado de no caer en el de hablar mucho y escuchar poco. Ahora, cuando una persona es egocéntrica, es posible que vas a notar que esa persona monopoliza la conversación. ¿Qué quiere decir con eso? Que una persona, por ejemplo, tú comienzas a contar una historia y decir, tuve un día estresado, y la otra persona contesta, yo también, y tú sabes, este día me pasó esto. Y de repente pasa a ser, en vez de una conversación de dos, se vuelve donde el protagonista de la historia es esa persona egocéntrica. Se convierte en una conversación sobre ellos y no sobre lo que tú estabas tratando de hablar. Ahora, este comportamiento egocéntrico demuestra que estas personas tienen poca capacidad para sentir curiosidad o imaginar la perspectiva de la otra persona. Van a lo que yo tengo que decir. Mi problema es más grande, mi situación es más difícil. Y cuando eso pasa, es muy difícil tener un diálogo, es muy difícil poder penetrar, poder hablar del Señor cuando estamos así. Ahora, como te decía, probablemente tú estás viendo esto y pensando en todas las personas que son así, pero quiero que hoy veas, ¿estás teniendo tú este comportamiento? Ahora, ¿cuál sería el remedio? El remedio es practicar el escuchar activamente, hacer preguntas a la otra persona donde lo pone en el asiento del conductor, donde lo pone como el personaje principal de la historia. Esta es una manera práctica de cómo puedes tú tratar de que, si estás teniendo dificultad en oír y estás teniendo dificultad en poder tener un diálogo, en una conversación de dos vías, que te detengas, pienses, escuches y hagas preguntas para que la otra persona pueda tener la oportunidad de hablar. Primera de Corintios 10:24 dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Siempre debemos estar atentos de buscar el bien de las otras personas, de no ponernos nosotros todo el tiempo a la luz, más bien de dejar que otros brillen. Y es importante reconocer eso. En 1 Corintios 10:33 dice, yo también trato de agradar a todos en todo lo que hago. No solo hago lo que es mejor para mí, sino que hago lo que es mejor para los demás, para que muchos se salven. Cuando tú te concentras en las demás personas, cuando te concentras a hacer el bien para otros y quitas esa toda tensión de ti, vas a poder ser más efectivo para el reino de los cielos. Ahora, una persona egocéntrica no puede llevar las almas a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque está desvinculado de las necesidades de las personas. Es muy difícil poder hablar a alguien de Cristo cuando todo está en ti, yo. Ahora, número 2, otra señal de cómo puede ser que estamos siendo egocéntricos. La pregunta es, ¿estás invirtiendo tiempo con los demás? Cuando somos egocéntricos, no retribuimos el esfuerzo. Vamos a decir que estás en una relación con una persona egocéntrica
Y es posible que descubras que hay un patrón de que tú das tu tiempo, tu energía, tu atención, pero estos gestos y esfuerzos no son recíprocos de la otra persona. Esto demuestra que se preocupan más por ellos mismos de lo que se puedan preocupar por ti que estás en la relación. Esas personas no están dispuestos a esforzarse para hacerse sentir que están en una relación de pareja. Ahora, ¿cuál es el remedio de esto? Si tú de repente estás en una relación donde no estás tomando cuidado del tiempo que te están dedicando y estás tomándolo como gajes del oficio, pues no estás siendo cuidadoso con eso, echa un vistazo a tu día a día y hazte la pregunta, ¿cuánto de tu día está yendo a servir a alguien más o a cuidar a alguien más? ¿Cuánto de tu tiempo está siendo invertido para preocuparte por otra persona? Eso es importante. La palabra en Filipenses 2:20-21 dice, no tengo otro como Timoteo, y este es Pablo hablando, que se preocupa sinceramente por vuestro bienestar. Todos los demás solo se preocupan por sí mismos y no por lo que le importa a Jesucristo. Continuemos entonces. Tenemos que estar siempre dispuestos a poner nuestros ojos, a preocuparnos por otras personas. Fue el ejemplo de Jesucristo, fue el ejemplo de los discípulos, el de buscar, el tomar ese tiempo para otros. El tercer punto que te quiero llevar es que la persona egocéntrica va a tener una falta de perspectiva. Las personas egocéntricas suelen carecer de empatía, tal vez no del todo, pero sí vas a ver que les cuesta mucho ponerse en los zapatos de los demás. La persona que es egocéntrica le cuesta ver la situación que otra persona está pasando. Se niega a ver el otro lado de la moneda. Se niega a ver el desacuerdo que pueda haber con otras personas. Simplemente ignora los puntos de vista, creencias u opiniones de otros. Ahora, ¿cuál es el remedio de esto? Mi pregunta es, ¿cómo está tu medidor de argumentos? ¿Será que estás pasando mucho tiempo peleando? Y en esas discusiones, ¿quién gana la discusión? ¿La ganan porque la otra persona se obstinó y se cansó? Ahora, esa falta de perspectiva, Proverbios 18:1, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Proverbios 18:1, el que se aleja de los demás para centrarse únicamente en sus propios deseos, hace caso omiso de cualquier sentido del buen juicio. Aquí vemos en la palabra, ¿verdad? Precisamente ese punto que trato de desarrollar, de que es esa falta de perspectiva de ver lo que otra persona puede estar sintiendo. Ahora, ¿cuál es el remedio? Te decía de que tienes que ver si hay muchas discusiones. Cuando hay una discusión, es siempre lo que tú dices, por lo menos en tu hogar, si tienes una discusión con tus hijos, con tu pareja, es todo el tiempo, tú tienes la última palabra, es siempre lo que dice mamá, siempre lo que dice papá. Entonces es importante que estemos pendientes de eso. Número 4, otra señal de la persona que es egocéntrica es que puede decir con frecuencia, eso no es mi culpa. Y tenemos que cuidarnos de eso. Muchas veces las reglas no se aplican a ellos. Las personas egocéntricas perpetuamente harán las cosas a su manera y adoptan un enfoque de que la vida es a mi manera y si no te gusta, vete. Ahora, este sentido de derecho hace que las personas egocéntricas rompan con frecuencia las reglas por descuido, arrogancia o por falta de empatía, que les impide ver cómo su comportamiento afecta a los demás. Entonces, ¿cuál puede ser el remedio para esto? ¿Cuál es la solución? Lo primero es de acostumbrarte a arrepentirte todos los días. Si tomas como práctica antes de acostarte a dormir,
de decir, Señor, en este día, mira lo que he hecho. Ponlo frente a Dios, de tener esa responsabilidad frente a nuestro Padre, de admitir cuando hacemos algo mal. Te pregunto, ¿estás haciendo algo que sabes que está mal, pero lo sigues haciendo? ¿Estás escuchando el Espíritu Santo que te está jalando las orejas, pero te haces el sordo? Mateo 23:25 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de hurto y desenfreno. Esa escritura la estudiamos la semana pasada. Porque ¿qué pasa? Muchas veces por fuera nos vemos muy acomodaditos, pero por dentro nuestro corazón está contaminado. Ahora, número 5. Son 7 pasos. El número 5 es un poco de consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas egocéntricas a menudo harán todo en sus propios términos, sin tener en cuenta las necesidades o deseos de otras personas. Por ejemplo, la persona egocéntrica generalmente es la que quiere escoger todas las actividades, la que escoge el restaurante a donde ir, las películas que quieren ver, sin importarle lo que el resto de la gente diga. Entonces, Lucas 9:23, vamos a ir a esa escritura, nos dice: entonces les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿cuál puede ser el remedio para personas egocéntricas cuando tienen dificultad de dejar que otros tomen decisiones? Es el de negarse a sí mismo. Tienes que practicar el de decir, ¿sabes qué? Por esta vez voy a dejar que otro escoja, aunque te sientas incómodo, aunque te sientas que ¡ay!, te revienta por dentro. Pero si quieres realmente salir de ese egocentrismo y dejar que sea Cristo quien dirija, tienes que aprender a soltar. Ahora, ese de soltar me lleva a mi próximo paso, al número 6, porque la persona egocéntrica también es controladora. Es muy común que se muestren rígidas y controladoras, ya que quieren hacer que las cosas salgan exactamente como quieren. La persona que es egocéntrica va a tener dificultad dejando que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida, porque quiere que el milagro ocurra a su manera, en su tiempo, como a ellos se les imaginen y no como Dios quiere. Entonces, te doy un ejemplo. Quizás tú vives en tu casa con tu esposo, tu pareja, y tú tienes cierta forma de cómo poner los platos y los vasos en tu casa. Y yo entiendo que queramos ser ordenados, pero eres tan estricta en tu manera de ser que no dejas que nadie venga a ese espacio y cambie las cosas. Si de repente llegó tu suegra o llegó un amigo y cambió la taza, en vez de estar boca abajo o la pone boca arriba, tú te descontrolas porque te sacaron de tu espacio. Son personas que generalmente se les hace muy difícil ceder el control, tienen una lista de cosas y cómo deben hacerlas. Y cuando otra persona trata de ayudar, generalmente hay una explosión porque no ceden. Ahora, el remedio es liberar ese control, abandonar la agenda, ser más espontáneo, permitir que otros entren a tu espacio controlado, aunque te sientas incómodo. Déjalos respirar. Quiero decirte que hay una diferencia entre el ser ordenado y el ser excesivamente controlado. Dice en Proverbios, hay 2 versículos que quiero leerte. El primero está en Proverbios 25:28. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. O sea, este control propio no quiere decir controladora, ¿verdad? Una persona
que no puede controlar las emociones, no tiene dominio propio. Es como una ciudad con las murallas destruidas donde todo el mundo entra y sale y hace lo que le da la gana. Ahora, en 1 Corintios 1:10 nos dice: ahora os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis completos en una misma mente y un mismo juicio. O sea, cuando somos egocéntricos, generalmente vamos a causar división. Y una de las cosas que nos dice Pablo en 1 Corintios es que tenemos que procurar de que entre nosotros no haya divisiones. Es muy difícil haber unidad cuando hay personas egocéntricas. Por eso es que tenemos que sacar esta emoción negativa del cuerpo de Cristo, de nuestros templos, de nuestra manera de vivir, porque de verdad detienen la obra del Señor cuando tenemos este comportamiento que es negativo. Ahora, el último punto, y ya para cerrar, el número 7 es que la persona que es egocéntrica generalmente tiene dificultad para recibir un consejo o una sugerencia. Si tratas de darle a una persona egocéntrica algún comentario o una crítica constructiva sobre su comportamiento, es probable que no lo tome en serio o que no se haga responsable de su comportamiento. Pueden ponerse a la defensiva, no ver las consecuencias de sus acciones o simplemente ignorar los comentarios. Si algo no les duele o les afecta, es difícil que quieran cambiar. Ahora, ¿cuál es el remedio a esto? Lo primero que debes preguntarte es: ¿mi comportamiento está afectando a alguien más de manera negativa? Debes realmente hacer una pausa y ver en tu entorno familiar, en aquellos que están a tu alrededor, cómo ellos están reaccionando cuando tú estás entre ellos. Generalmente eso es un indicativo de cómo ves, cómo la gente reacciona alrededor tuyo, de poder saber si estás teniendo estos comportamientos egocéntricos. Ahora, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que fueron reprendidas por su comportamiento egocéntrico. Tenemos a Caín. ¿Recuerdas cuando Caín mató a Abel? Cuando Dios después le pregunta dónde estaba Abel, Caín le responde con la pregunta a Dios: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Ves ahí la arrogancia de Caín. Todos debemos darnos cuenta que somos los guardianes de nuestro hermano. Debemos velar por los intereses de los demás. Esa pregunta de Caín prácticamente hacía entender como: ¿qué me importa a mí lo que haga mi hermano? Entonces es importante que veamos cuando estamos teniendo ese comportamiento. David, que fue un hombre que tenía un corazón que a Dios le agradó. David, hubo un momento que él tuvo una actitud egoísta que lo llevó a buscar el cumplimiento de sus propios placeres sin tener en cuenta el costo de obtenerlos. Recuerdan que él lo llevó a pecar con Betsabé. Recuerdan que su egoísmo lo llevó a la mentira y al asesinato. Y ese fue el David de los que todos conocemos en la Biblia, que fue un hombre de Dios. Mas, sin embargo, el pecado entró, esa actitud egoísta entró y fue reprendido por eso. Incluso Santiago y Juan, también ellos querían el poder y el prestigio para sí mismos, pidieron posiciones más prestigiosas en el reino de Jesús. Eso está en Mateo 20. No para ayudar a otros, sino para inflar y satisfacer sus propios egos. Y Jesús los reprende. Les dijo que hay de aquellos que fueran grandes en su reino, porque serían siervos de todos. Jesús siempre predicó el de que teníamos que servir a otros y que en el reino nadie era superior a nadie. ¿Qué tal el hermano mayor del hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo, el hermano mayor? En el momento que él le dice: oye, tú haces todo esto para mi hermano y yo que estoy contigo, tú ni siquiera me das un cabrito. Entonces son comportamientos egoístas, comportamientos egocéntricos y no cristocéntricos. Ahora bien, ya estoy para cerrar porque estamos ya en el tiempo. Quiero leerlos para cerrar Romanos 8:18. Y dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Otras versiones dicen:
Por eso aquellos que son egocéntricos nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Esto es importante. Aunque tengas características egocéntricas, no puedes ser dominados por ellos. Estoy aquí para alertarte, para decirte si esto te está pasando, hay un remedio, es el arrepentimiento, ponerlo a los pies de Jesús, practicar las claves que te estoy diciendo, las soluciones, los remedios para salir lo más pronto posible de ese comportamiento. Ahora, escucha bien, son controlados quienes nosotros somos controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, sabemos que los que estamos en Cristo somos controlados no por nuestras emociones, no por el egocentrismo, sino que somos cristocéntricos. Es Cristo, es el Espíritu Santo quien nos dirige. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Quién nos da vida? El Espíritu de Dios, quien vive en nosotros. ¿Quién nos da la victoria? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Ese egocentrismo, esa yo, se tiene que ir y Cristo tiene que morar. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Quién es que nos incita a estar yo, pobrecito yo? La naturaleza pecaminosa. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron, el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también deberemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Así que, mis amados, estoy aquí para decirte, hay victoria, hay esperanza. Si este es un área de tu vida, el egocentrismo es algo que ha estado merodeando, tratando de meterse en tu vida y controlarte. Les acabo de leer la promesa del Señor donde dice que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a controlar esas emociones. Debemos ser cristocéntricos y no egocéntricos. Quitemos de nuestra vida todo aquello que pone la luz en nosotros. Tenemos la luz, es Cristo, a quien reflejamos es a Cristo y es a otros los que tenemos que servir. Y esa es la actitud que debemos tomar como pueblo de Dios. Amén. Así que les invito que se suscriban al canal de YouTube para que puedan ver más de este tipo de enseñanza y comparte con otros. Acuérdate de darnos el like y así nos ayudarás a seguir multiplicando la palabra que el Señor nos da toda la semana. Dios te bendiga mucho. Los quiero en el amor del Señor. Nos vemos la semana que viene.